Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. La realidad es que nosotros cuando planeamos este foro metropolitano no pensamos que iba a tener el éxito que hasta el momento ha tenido. Me da muchísimo gusto agradecerle al arquitecto Francisco Covarrubias y a Claudio Sáenz del capítulo Guadalajara el hecho de la organización de un evento tan importante como este. El hecho de analizar la problemática del crecimiento de nuestras ciudades, las zonas metropolitanas y poder llevar a cabo después de estos foros, tener un taller para consolidar las propuestas que pudiéramos en un momento presentar, las propuestas que en un momento pudiéramos hacer valer como la materia que nos interesa a los arquitectos. En esta ocasión, que es el cuarto foro, a pesar de que es el número 3 en el orden de los temas, recibimos con mucha atención la arquitectura de Querétaro y la arquitectura de San Luis Potosí. El presidente del capítulo Querétaro, Ramón Abonce, le ha metido muchas ganas a esta parte de aquí. Igual el caso de Manuel Villar con el San Luis Potosí. Me da muchísimo gusto decirles que la semana pasada que tuvimos el foro de Puebla, donde estuvieron connotados académicos, miembros de nuestra institución en Puebla. Veo con mucho gusto a Eduardo Gutiérrez aquí. Te saludo, Eduardo, ¿cómo estás? Y me da muchísimo gusto decirles que esto va caminando muy bien. Entonces, quiero dejarle la conducción al arquitecto Antonio Gallardo para que iniciemos, por favor, con este foro metropolitano con San Luis Potosí y Querétaro, o el orden que se tenga determinado. Adelante, arquitecto Gallardo. Y buenas tardes. Reiterando, bienvenidos sean todos ustedes. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra al arquitecto Francisco Covarrubias, coordinador general de este foro, para que haga una breve introducción, para pasar después a cada uno de los capítulos que escucharemos y veremos las presentaciones el día de hoy. Francisco. Micrófono. Micrófono, Francisco, por favor. Tu micrófono, Pancho. Ahora sí. Hoy, como cuarta sesión, tenemos el gusto de presentar dos zonas metropolitanas de gran interés para el país. Por un lado, San Luis Potosí, por el otro lado, Querétaro. Sin embargo, ciudades que surgieron desde los 80s del siglo pasado como zonas metropolitanas que han tenido una dinámica muy intensa, que alcanzan 1,5 millones de habitantes en el caso de Querétaro y 1,400,000 incorporando unos municipios, pero que representan solo 100,000 habitantes en el caso de San Luis Potosí, que han tenido una dinámica trascendental para el desarrollo de sus estados, que son los principales integradores del PIB local y del bienestar local, y realmente creo que sus presidentes pues han hecho un gran esfuerzo, quiero reconocerlo desde antes porque lo sé, para estas presentaciones, y creo que desde luego pues son ciudades que presentan problemas críticos como son los del agua potable, los del transporte, otra serie de problemas, pero que nos pueden enseñar muchas cosas y que su experiencia es muy valiosa. Sin más preámbulos, le pediría yo a Manuel Villar nos hiciera favor de presentar a cada uno de los que van a intervenir por parte de San Luis Potosí, y empezamos con San Luis Potosí. Ya está amable. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Quiero saludar a Pepe Raigadas, a Pancho Covarrubias y a Toño Gallardo, a los presidentes de capítulos y a los académicos que en esta ocasión nos acompañan, y desde luego a Pancho Covarrubias y a Claudio Sáenz como organizadores importantes de este foro. Quiero comentarles que en el capítulo San Luis invité a 4 académicos del capítulo de nosotros que han estado ligados desde hace muchos años con estos temas. Y qué mejor que ellos que nos digan qué está pasando en San Luis por la experiencia que han tenido. Primeramente está la arquitecta maestra María del Carmen Dávila Esquivel. Ella es arquitecta por la Universidad de San Luis Potosí, tiene una maestría en educación iberoamericana, coordina actualmente la licenciatura en diseño urbano del paisaje, ha sido
directora general de la Auditoría de la Obra Pública de la Contraloría del Estado y ha participado como directora de Desarrollo Urbano y Proyectos en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas dentro de San Luis Potosí y es consultora en Desarrollo Urbano. Está con nosotros también el doctor Benito de Jesús Delgadillo Amaro. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene 2 maestrías, una en planeación urbano regional y otra en arquitectura. Tiene 2 doctorados, uno en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y otro doctorado por la Universidad Autónoma de Morelos. Ha sido profesor de la Facultad del Hábitat, ha sido director de la facultad, ha sido delegado de asentamientos urbanos en la Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas en San Luis Potosí, secretario de Programación y Presupuesto, y ha estado como director también en Implan San Luis Potosí, y últimamente como director general de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de San Luis Potosí. El maestro Fernando Torres Silva es maestro en Arquitectura del Paisaje, tiene su licenciatura en Arquitectura por la Universidad Regiomontana y la maestría por la Universidad Iberoamericana. Miembro también de la Academia Mexicana de Arquitectura, es docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad del Valle de México, además de que últimamente fungió como director general del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí y tiene obras destacadas como el Museo Federico Silva, obras muy interesantes en relación al paisaje urbano, en cuestión de arquitectura, residencial, comerciales y corporativas. Y el doctor Alejandro Galván Arellano, él es también egresado de la Facultad del Hábitat, ha sido director de la misma, profesor de la misma universidad, tiene su doctorado, su maestría en restauración de sitios y monumentos históricos por la Universidad de Guanajuato y tiene su doctorado en arquitectura por la UNAM. Ha sido director del Centro INA San Luis Potosí, tiene obras muy destacadas en la restauración arquitectónica, en arquitectura, y es también miembro destacado del capítulo San Luis. Los 4, me atrevería a decir que son los que de alguna manera han estado trabajando más en estos temas, por eso, y también son miembros de la academia, por eso es muy importante que estén participando en esta ocasión con la propuesta que tiene el capítulo San Luis. Adelante, empezaríamos con el doctor Alejandro Galván Arellano. ¿Puedo compartir, verdad, Fernando? Sí. Compartir. Ahora aquí visualización. Allá. En esta, ¿no? Doble. Primero, ahí está ya. Está ya. Pues ya pasamos a la primera. Sí. Es aquí, ¿verdad? Sí, ahí vas pasando. Bien, buenas tardes. Pues voy a dar inicio a esta charla presentando los antecedentes relacionados con el crecimiento y desarrollo urbano de la zona metropolitana. Para ello me voy a permitir presentar unas diapositivas, 2 esquemas. En el de la parte superior nos permite explicar los inicios de la fundación de San Luis Potosí en 1593 como un asentamiento de españoles que se estableció para explotar la minería de oro y la plata. Se fundó en un valle que habitaban indígenas nómadas y existían varios ojos de agua para el sustento del precario asentamiento humano, sin necesidad de transportar el agua de otro lugar. Así también se puede observar los escurrimientos de los cerros del sur y 2 arroyos de agua de temporal, históricamente llamado ríos, que condicionaron la disposición del pueblo de españoles y la fundación de 7 asentamientos indígenas traídos del sur, y que con el tiempo se convirtieron en barrios, los cuales, conjuntamente con el pueblo de españoles, finalmente vinieron formando el sistema que se convirtió en ciudad. El esquema de la parte inferior nos muestra algo. Se sabe que durante el periodo virreinal, el suministro del agua se sustraía de los pozos artesanales, hasta que empezaron a situarse cerca de la ciudad haciendas de cultivo y ganadería, como las llamadas La Tenería, La Pila o Peñasco, entre otras, y que ocuparon grandes extensiones de tierra que requerían parte del agua de este lugar.
Podríamos decir que en las primeras décadas del siglo XIX hubo necesidad de traer el agua de la Cañada del Lobo al sur de la ciudad a través de un acueducto y un sistema de cajas de agua. A finales del mismo siglo se construyó una presa al poniente de la ciudad para su abastecimiento y eso atrajo el crecimiento de la ciudad, o sea, se fue en esa dirección. Hasta la primera mitad del siglo XX, la ciudad casi había mantenido el tamaño de los 3 siglos anteriores. En medio siglo, con la industrialización y la influencia de la modernidad en la vida, creció más del doble. Nos lo puede mostrar el esquema que vemos en la parte superior. Y el esquema de la parte inferior, observamos cómo al finalizar el siglo XIX e inicios del XX, los pueblos cercanos y ahora alrededor de la ciudad en el siglo XXI se convirtieron en municipios con su propio ayuntamiento. Esta interacción entre San Luis Potosí y estos ayuntamientos han creado una serie de interrelaciones que nos llevan a considerar esta interdependencia en una zona metropolitana con necesidades y objetivos comunes. Con ello, creo que podría darse pauta a que empecemos a ver cómo está la situación de la metropolización en San Luis Potosí. Hola, buenas tardes a todos. Retomando lo que comenta el doctor Galván, es importante también empezar a platicar sobre lo que es la problemática que se ha venido presentando en la conformación de la zona metropolitana de San Luis Potosí. En esta diapositiva, como se puede observar, se está viendo cómo se está dando el crecimiento de la mancha urbana en lo que es San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. En algunos puntos ya, sobre todo a finales del 2010, principios del 2015, donde ya empieza a desbordarse la zona urbana en los límites con Mezquitic y en Cerro de San Pedro, ¿sí? Y se empieza a dar también la industrialización más ya hacia Villa de Reyes. En el mapa de la derecha podemos ver ahí ya un hueco, que eso lo vamos a ir comentando más adelante. Bueno, aquí es un cuadro rápidamente de cómo se ha dado este crecimiento y que ha tenido que ver también con algunos eventos importantes, como fue en la década de 1880 al 90, cuando se instala el Banco Nacional, el teléfono y el ferrocarril, la creación de la primera zona industrial en 1963, en la década 70-80, donde se empieza a manifestar la conurbación con Soledad de Graciano Sánchez, y finalmente, bueno, comentar algunos de los aciertos o de los errores que se han venido presentando como resultado de los instrumentos de planeación que se han venido manejando en la zona conurbada. También es importante mencionar, aquí en la siguiente lámina podemos ver estos planes o estos temas donde ya se ve en 1993 el primer plan de centro de población estratégico. En el segundo esquema está la actualización del plan de centro de población del 2003 y que posteriormente en el 2007 se lleva a cabo una actualización. Y finalmente el del 2021, que recientemente el año pasado se aprobó ya como programa de desarrollo urbano del Centro de Población de San Luis Potosí, y en el cual ya nos integra Soledad de Graciano Sánchez. Y aquí ya se empieza a ver lo que es la problemática que se presenta con esta metropolización y la falta de coordinación entre las autoridades. Y esto es también esta falta de coordinación entre autoridades, así como la falta de continuidad en los proyectos y obras de alcance metropolitano,
no ha permitido una planeación integral de territorio, y esto es a pesar de que San Luis Soledad o la zona metropolitana cuenta con una ubicación estratégica al centro de la República Mexicana, a la cual confluyen 5 carreteras federales, por las que atraviesan 2 de los corredores más importantes, el interoceánico, que es el puerto de Tampico a Puerto de Manzanillo, y el corredor norte-sur, Estados Unidos, México. Y esto no ha permitido que la zona metropolitana termine de posesionarse como un nodo industrial y logístico. En la parte legal, también es importante mencionar que con la aprobación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 2016, y en consecuencia la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de San Luis en el 2018, en donde ya se establece el sistema de planeación a través de los programas de ordenamiento territorial, los programas metropolitanos y de zonas conurbadas, los municipales de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de centros de población. Aquí, no obstante, para San Luis, por lo que ya comentábamos, que es la falta de continuidad en los programas y la falta de coordinación entre autoridades, pues no se ha podido concretar este programa metropolitano de San Luis y su zona conurbada. Entonces, esto también ha dado esa pauta, y podemos decir que a pesar de reunir los elementos ambientales, sociales, económicos y urbano-territoriales, como es el caso de las zonas industriales y las áreas naturales protegidas, y sobre todo todos los estudios técnicos que se han venido realizando en los diferentes espacios, no ha podido prosperar esta planeación metropolitana. Hola, muy buenas tardes a todos. Bien, les comento que en el año 2019, yo estando en la dirección del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, nos encontramos con la necesidad de elaborar los programas de planeación municipal, con la circunstancia, como lo explicaba ahorita la maestra Carmen, de que no existían los instrumentos metropolitanos. Entonces nos vimos en la necesidad de elaborar un diagnóstico metropolitano para poder abordar la planeación municipal. Esto lo hicimos con nuestro consultor, que era Centro Eure, ¿no? O sea, a continuación voy a mostrarles algunas de las diapositivas de un estudio mucho más extenso que tenemos y que se encuentra en la página web del INPLAN, por si gustan buscarlo, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva vemos por colores cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana, o la que técnicamente nosotros consideramos, creo que en esta mesa todos coincidimos, que debe de ser el área metropolitana, que son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Mezquitic de Carmona, Villa de Reyes, Zaragoza y Cerro de San Pedro. Tenemos en la columna segunda el número de habitantes por cada uno de estos municipios, que suman un total de 1.387.000 habitantes. Esto en el censo del 2020. El 85% de la población se encuentra entre San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. En esta tabla podemos ver cuál ha sido la dinámica de crecimiento de la población. Vemos la tasa de crecimiento, por ejemplo, en este caso, podemos notar que sobre todo San Luis Potosí, que tiene el 65% de la población, va con una tendencia hacia la estabilización, ¿no? Se están modificando los patrones de crecimiento de la población, es un punto muy importante que comentaremos. Y este es un dato muy interesante, esta es la proyección demográfica de hasta el año 2050, que es la meta que nosotros nos pusimos en la planeación. Podemos ver en este estudio, se consideraba, todavía no salía el censo del 2020, pero se consideraban para la zona metropolitana 1.342.000 habitantes, casi salió igual, y se proyecta que hay un crecimiento de 185.000 habitantes en los próximos 30 años, es decir, la tasa de crecimiento que tenía se está reduciendo y se está, digamos, estabilizando el crecimiento de la población.
Un dato que yo considero muy importante es que en el escenario de ciudad compacta, 185,000 habitantes, considerando una familia de 3.5 miembros, que es más o menos el promedio que se maneja en San Luis Potosí, corresponde a 52,857 viviendas. Si nos vamos al planteamiento de ONU Habitat de que fueran 75 viviendas por hectárea, requeriríamos 704 hectáreas para crecimiento, en su supuesto caso, de crecimiento de la mancha urbana. Sin embargo, estas 52,000 viviendas fácilmente podríamos instalarlas en las 38,000 hectáreas que tenemos ahorita como mancha urbana y no se sentirían, no pasaría absolutamente nada. Bueno, posteriormente hablaré de los ámbitos de atención estratégica para San Luis Potosí. Los ámbitos de atención estratégica son, que en este caso hablamos de 5, son fenómenos o problemas concretos de la ciudad o son oportunidades para su desarrollo que por su magnitud y características o comportamiento resultan fundamentales para el presente y el futuro de la zona metropolitana. Entonces aquí vemos cómo se hizo el análisis. Identificamos, como les decía, 5 ámbitos de atención estratégica. Vemos que el número 1 es tendencia a la segregación socioespacial y a la degradación del paisaje urbano y del patrimonio. Estos están relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible, que en específico este ámbito de atención estratégica se relaciona con el objetivo 1, que es final la pobreza, con el 2, que es hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género y el 10, reducción de desigualdades. Entonces, están relacionados el ámbito de atención estratégica con los objetivos del desarrollo sostenible y a manera complementaria tenemos también los índices de ciudades prósperas, que es en las dimensiones que corresponden a este ámbito para San Luis y para Soledad, que tienen el 85% de la población y son los que estudió ONU. Y que tenemos la información disponible. Pero bueno, realmente nos interesa el tema de los ámbitos y los objetivos del desarrollo sostenible. El ámbito 2 se refiere a vulnerabilidad hídrica, a cambio climático, deterioro ambiental, contaminación y riesgos, y se refiere al objetivo 6, al 13 y al 15. El ámbito de atención estratégica 3 es el patrón de expansión metropolitana disperso, altamente consumidor de suelo, costoso en infraestructura y movilidad e insostenible. Corresponde a los objetivos 11, que es el de ciudades sustentables, y a la 7, y a la dimensión 6 de los índices de ciudades prósperas. También tenemos en el ámbito 4 el crecimiento económico con deficiente redistribución de la riqueza, que corresponde a los objetivos 8, 9 y 12, y el ámbito de atención estratégica 5, que corresponde a inseguridad, deficiente aplicación del marco normativo y débil coordinación metropolitana, que corresponde a los objetivos 17 y 16. Ahora, estos ámbitos también los tenemos nosotros localizados en el territorio. Realmente les estoy mostrando muy poco de toda la información que desarrollamos. Ahora vamos a ver un poquito de las imágenes que tenemos del ámbito de atención estratégica 1, que se refiere a la tendencia a la segregación socioespacial y a la degradación del paisaje urbano y del patrimonio. Aquí vemos en esta gráfica vemos el rango de pobreza de la zona metropolitana, que va del 23% en Soledad de Graciano Sánchez hasta el 52% en Mezquitic de Carmona. Aquí tenemos en esta imagen, los ubicamos dentro de la mancha urbana. Tenemos algunas fotos de apoyo, evidencias, localización, mapeados, la evidencia y bueno, un poco la explicación de cómo está la situación. Y tenemos un dato también muy interesante, que es cómo la presión inmobiliaria ha impactado en la Sierra de San Miguelito, al sur de la ciudad, que ahorita veremos un poquito más de eso. Es una zona muy importante que crea muchísima controversia, ¿no? Y que tiene un impacto negativo muy fuerte en el paisaje. Y por supuesto, la pérdida del valor paisajístico y servicios ambientales de los cauces urbanos.
como lo comentaba el doctor, estamos en la relación de San Luis Potosí con el agua ha sido todo el tiempo dramática. Dramática por su ausencia o dramática por su presencia, con inundaciones y todo. Desde el principio esa fue la relación de la ciudad con el agua. Ahora pasamos al ámbito número 2, que es vulnerabilidad ante el cambio climático, deterioro ambiental, contaminación y riesgos. Bien, pues el 36% de la zona metropolitana registra alta y muy alta fragilidad ambiental, representada por los colores rojos y naranja. Como podemos ver, en gris, sin mucha fragilidad, pues se ve la mancha urbana. Luego vemos cómo se va incrementando hacia el sur de la ciudad, hacia el sur poniente, que es donde se encuentra la Sierra de San Miguelito y que es la que veíamos hace un momento que ha sido impactada por la presión inmobiliaria. Y tenemos otras gráficas donde también vemos cómo la zona boscosa cada vez está más lejos, sí hay un impacto negativo de la ciudad sobre la Sierra de San Miguelito, que es muy clara y que impacta también con las zonas de recarga y en muchos aspectos, ¿no? Con los servicios ambientales. En esta lámina están ubicadas las áreas naturales protegidas que se encuentran dentro de la zona metropolitana. La buena noticia de todo esto es que hace muy poco fue, por decreto presidencial, fue formada el área natural protegida de la Sierra de San Miguelito, que bueno, ha creado gran controversia y hay muchos sectores que no están de acuerdo, pero bueno, en este momento ya tenemos un instrumento que protege la sierra. Esperamos que los responsables ahorita hagan los planes de manejo en tiempo y forma para que no queden vulnerables. Eso resulta muy importante. Y aquí vemos cuál ha sido el incremento de la mancha urbana a lo largo de los años. Sencillamente, entre el año 2000 y el año 2019, se duplicó, fue más de duplicarse. Está creciendo demasiado la mancha urbana, parece, la presión es muy fuerte. Bueno, luego volvemos al tema del agua. San Luis Potosí es una cuenca, es una olla, no tiene salida, es una cuenca cerrada, endorreica, y el agua se queda aquí. Entonces, se sufre mucho de inundaciones. Eso sí, son diferentes las inundaciones a donde es Monterrey, vienen los ríos y arrastran muchas cosas. Aquí se inunda y se queda el charco, ¿no? De hecho, hay muchos, la toponimia de San Luis está llena de charcos que son muy, muy comunes. Tenemos también... Y este es uno de los problemas grandes que tenemos en Luis Potosí. También tenemos las zonas de recarga, que como pueden ver, las zonas de recarga, esa que vemos al norte, que es la tinaja, pues realmente esa es una zona de recarga que es a donde van a dar las aguas de los ríos que están contaminados y ahí se estancan, no hay salida, aquí se quedan y luego se van al subsuelo. Ahora vamos a ver el ámbito de atención estratégica número 3, que es el patrón de expansión metropolitana, disperso, altamente consumidor de suelo y costoso en infraestructura y movilidad e insostenible. Aquí tenemos la tasa de crecimiento media anual. En la línea azul estamos viendo el crecimiento de la vivienda y el de la población en el anaranjado. Está desde 1980 hasta el año 2015 y podemos ver cómo la tasa de la población va descendiendo, mientras que las viviendas se siguen ofertando y sigue habiendo, y esto nos lleva a la dispersión, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo se está dispersando. Aquí el dato importante es que tenemos 11 viviendas por hectárea. Es bajísima, bajísima la densidad, es dramática, ¿no? Por eso el comentario de hace un rato, que nosotros podríamos
no crecer absolutamente nada la zona urbana y tendríamos espacio para recibir a los habitantes de los próximos 30 años sin ni siquiera construir grandes edificios ni muchas alturas. No tenemos espacio, cabemos todos aquí. Y bueno, tenemos otro dato importante, ¿no? El famoso efecto de la dona. Sí hay vacíos urbanos, sí hay, bueno, en este caso es de vivienda. Sí, este es un registro del año 2010, 2015, que sí había vivienda abandonada en el centro de la ciudad, como está sucediendo en muchos lados. En el programa que hicimos nosotros, que comentaba hace un momento la arquitecta, nosotros estamos pues promoviendo la densificación en la zona central de la ciudad, tratando de evitar esto. Que también aquí viene otro punto importante. Esas manchas rojas que ustedes ven sobre la zona urbana son huecos urbanos. Tenemos 976 hectáreas libres dentro de la ciudad, de usos diversos, porque hay desde industria, hay prácticamente en toda la ciudad, pero hay muchísimos huecos. En esas 976 hectáreas caben las 704 que necesitaríamos para desarrollar las viviendas que les comentaba en un principio. Entonces, uno de los retos es llenar estos huecos urbanos. Bueno, en los conflictos agrarios, pues sí, la propiedad social, los comuneros y los ejidatarios que tenemos cerca de la mancha urbana, pues realmente están generando entre sí muchísimos conflictos porque están divididos. Hay grupos que quieren vender a desarrolladores, otros grupos que no quieren, y en fin, hay muchísima presión. El desarrollo, los desarrolladores presionan mucho queriendo irse, por ejemplo, sobre la sierra. Por eso es muy importante lo del área natural protegida, que esperamos que prospere bien. Bueno, es mi punto de vista. Y en fin, como conclusiones, tenemos que es importante formalizar la zona metropolitana por los 6 municipios mediante convenio, integrando el Consejo y el Comité Metropolitano. Esta es labor que le corresponde al gobierno del Estado. En segundo punto, la elaboración del programa metropolitano y de zona conurbada de San Luis Potosí, instrumento fundamental. Derivado de este, los programas parciales del centro histórico, de la zona industrial y los componentes urbanos de movilidad y transporte, infraestructura, equipamiento y servicios metropolitanos. De transporte, bueno, pues tenemos un sistema de transporte colectivo pues de los años 80s, 90s del siglo pasado. No tenemos BRT, no tenemos, estamos casi hombre camión. En fin, y del programa también hay que elaborar el programa de ocupación de suelo urbano y reutilización de vivienda. Y en fin, la labor es grande. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes, los ponentes. Le pediría a Manuel Villar si hace un comentario de cierre o de Oye, faltaría nada más. Falta uno, perdón. Benito va a comentar, hacer algunos comentarios. Ok, Perdón. perfecto, sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Agradecerles a todos ustedes, los integrantes de la academia, agradecerle a mis compañeros también, que pudimos coordinarnos y pudimos llegar a esta propuesta, ¿no? Porque si de alguna forma hemos estado en esto, pues ahorita la situación en muchas cosas no ha podido funcionar. Y que creo que de esto somos corresponsables de muchas cosas. Disculpen con Pancho Covarrubias, con Pancho Treviño, con algunos otros compañeros. Con Claudio, claro, sí, con Claudio Sáenz. Pues lo hemos caminado desde hace mucho. Yo lo he caminado mucho con Pancho Covarrubias desde como primer delegado de también, y luego en el estado y luego en el municipio. Hemos estado viendo todo esto. Pero mucho ahorita al final, lo que pretendimos hacer para hacer esta cuestión realmente de orden metropolitano, no se pudo hacer. Con Pancho estuvimos trabajando mucho de esto
y realmente el problema fue de colores, fue de municipios de colores en donde se opusieron, pero cerradamente a que se pudiera hacer un programa metropolitano. Hubo un momento en el que les decíamos a algunos de los alcaldes, un alcalde, oye, pero si es obligatorio. Dice, méteme a la cárcel, Benito. Entonces, no quisieron. Creo que ahorita las circunstancias son diferentes porque, no sé si para bien o para mal, pero ellos tienen el poder ahorita. Y creo que con ellos sí se pudiera retomar y que esperemos que se retome de veras por el mejor de los caminos. Creo que hemos trabajado mucho en esto. Hemos participado casi en todos los planes. Hemos trabajado con las leyes, desde la primera ley de asentamientos humanos de San Luis también, hasta la última ley de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, en todo esto. Entonces ya es importante que sobre todo esto en la zona metropolitana de San Luis camine y caminen bien. A diferencia de otra zona metropolitana que tenemos en San Luis, que es en la de Río Verde, Ciudad Fernández, la cual es un ejemplo de veras de cómo ha habido coordinación, armonía y por lo tanto desarrollo de la zona, pero un desarrollo de veras notable. Ahorita Carmen acaba de terminar el programa metropolitano de ellos y me da mucho gusto porque ha sido un éxito, porque realmente las inversiones y todo lo que ha sido ahí ha sido muy para bien de todos. Pues muchas gracias y nada más agradecerles a todos los que hemos participado en esto. Lo decía en un principio, que es también los dos Panchos y a Claudio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, retomo. Si Manuel Villar quiere redondear por parte del capítulo para que abramos una pequeña serie de intervenciones o preguntas de los asistentes el día de hoy. Así es, yo creo que Benito vino a redondear la problemática principal de un gran trabajo que se ha hecho desde hace muchos años y que 4 de los que están aquí presentes, compañeros del capítulo, les ha tocado estar trabajando con quien Benito comentó ya, miembros muy importantes de la Academia a nivel nacional y todos ellos interesados en estos temas. Y creo que lo que estamos llegando en otros capítulos de otras zonas metropolitanas, pues los problemas son muy similares. Y yo creo que la academia a nivel nacional puede tomar mucho partido en esto, hacer que las zonas metropolitanas importantes de nuestro país puedan mejorar y puedan aprovechar la gran cantidad de recursos, de planes y de proyectos que se tienen para tener unas ciudades metropolitanas de vanguardia. Muchas gracias y adelante si hay algunas preguntas por parte de los miembros de la academia. A ver, Francisco Covarrubias. Mira, yo tendría algunos comentarios muy importantes más. A mí me parece que no es fácil ni gratuito la presentación que hemos visto. Me parece que tiene una visión amplísima, muy compleja, muy integrada, muy clara, muy orientada. Realmente felicidades por este esfuerzo. Y yo creo que ha sido un esfuerzo de gentes, de situaciones en las que se ha venido trabajando en San Luis Potosí, particularmente en la zona metropolitana, por un esfuerzo continuo de diferentes personas, pero que lamentablemente falta justamente este proceso de transformarlo en instituciones. Es decir, una de nuestras principales tareas aquí sería pensar cuáles son aquellos mecanismos que nos permitan, por una parte, aprovechar algo que faltó en la presentación, que son las fortalezas y oportunidades tan grandes que puede haber para el desarrollo de San Luis Potosí. Es decir, San Luis Potosí, como se planteó, pues evolucionó desde 411,000 habitantes hasta 1,400,000, que son los que se estima ahorita con la incorporación de Mezquitic y de Villa de Reyes.
en la que yo, en lo personal, estoy totalmente de acuerdo, igual que la de Cerro de San Pedro, aunque es una población muy chiquita. Pero el problema fundamental es cómo logramos que este plan metropolitano sea realmente viable, cómo logramos que los municipios y el gobierno del estado puedan llegar a formularlo, puedan asignar un recurso, puedan integrarlo y aprovechar la calidad de la información en los trabajos que se han hecho en el Implan de San Luis y en todos los municipios para integrar una visión conjunta que regule, brinde y sobre todo consolide como un polo de primera jerarquía a San Luis Potosí. Esta comunicación de la que nos habló Mari Carmen me parece que es fundamental, el que sea, el que cruce el eje del TLC, el que se pueda ir de Manzanillo o a Tuxpan o a Tampico, el que exista el eje que lo cruza en otros sentidos. Es decir, realmente San Luis Potosí tiene una posición privilegiada que debe ser aprovechada, que debe ser potencializada, y lo importante es tratar de buscar cuáles pueden ser los mecanismos públicos, privados o incluso académicos que le den viabilidad a esta instrumentación, porque ya por lo que nos muestran realmente es metodológicamente claro, plantea los principales problemas y nos hace falta nada más establecer los mecanismos, las estrategias y los programas, pero están absolutamente claros los problemas que aquí han sido planteados. Yo los quiero felicitar y reconocer este esfuerzo de ahorita, pero también de años en este proceso de trabajo alrededor de San Luis Potosí. Ese era mi comentario, perdón que haya sido tan largo. Muchas gracias, Pancho. Gracias. Si alguien quiere tomar la palabra. Jaime Juárez. Sí, parece, yo los felicito porque tienen un trabajo permanente, constante de planeación ahí en San Luis Potosí, que se ve reflejado en lo que acabamos de ver. Yo me quiero referir que la problemática para mí se circunscribe a redensificar el interior y controlar y regular el exterior. Cuando nos dicen que hay 700 hectáreas de vacíos urbanos y se requieren 700 para satisfacer la demanda en el corto plazo, nos encontramos con la disyuntiva que esas reservas no se han desarrollado por un significado, motivos. No están en el mercado mobiliario, no los venden, tienen problemas legales, tienen problemas de herencias, tienen problemas de infraestructuras, tienen muchas cosas que impiden que de esas 900 hectáreas de vacíos urbanos sean realmente factibles y desarrollables el porcentaje requerido de las 700. O sea, creo que la situación de las reservas, creo que habría que calificarlas a partir de que sean reservas reales y no potenciales. Ese es mi comentario sobre eso, porque en Culiacán nos encontramos con ese mismo sistema que decimos que tenemos muchos vacíos urbanos, pero resulta que los queremos desarrollar y pues nos encontramos con un freno por parte de sus situaciones. Ese era mi planteamiento. Gracias. Gracias, Jaime. Valentín Martínez. Tu micrófono, por favor. Sí, coincido ampliamente con Jaime Juárez, ¿verdad? Si ya está este diagnóstico bien hecho, bueno, hay que profundizarlo. Y con respecto a la Agenda ONU 2030, por eso se llama agenda. Entonces, cada ciudad debe tener su agenda de proyectos urbanos. Y un primer punto de la agenda sería de aprovechar esos grandes baldíos urbanos en forma urgente. Es lo mismo que sucede en muchas partes y lo mismo los centros de la ciudad deshabitados, desocupados, inmuebles en ruinas, intestados
porque ya la gente salió, la gente grande ya murió. Entonces sí, es muy urgente tener una agenda urbana en donde muestre todos los proyectos. Yo veo en el sureste del municipio de San Luis y del plan metropolitano una gran concentración de la zona industrial, que seguramente pues eso provoca muchos movimientos de población hacia esa zona. No sé si dentro de la planeación pudiera existir alguna otra zona industrial que pudiera estar más cerca de la vivienda, porque esto genera pues mucho movimiento de población. Y bueno, pues felicidades. Gracias. Gracias. Juan Fadil. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, felicitar al capítulo. Han hecho una presentación de mucho conocimiento y vemos el alto beneficio de contar con un implan en cualquiera de nuestras ciudades, porque eso da continuidad a lo que podemos ir realizando y nos dejan fuera del vaivén de las administraciones, sobre todo municipales. Tengo una pregunta. En el caso de San Luis, como en el caso que ya vimos en Monterrey, como es el caso de Acapulco, el crecimiento de la mancha urbana va 2-1 o 3-1 contra el crecimiento poblacional. Estamos mal, estamos yéndonos fuera, pues es muy claro. Pero no me queda claro qué ocasionó esto en el caso de San Luis. En el caso de Acapulco, obviamente me queda claro. Pero en el caso de San Luis, en las conclusiones llaman a tener la formalización de la zona metropolitana y hacer una serie de programas que hacen mucha falta. Pero ¿por qué creció más allá la mancha urbana? Porque la norma lo permitió o porque fue falta de ejercicio de la autoridad, algo que ahora llamamos gobernanza del municipio que sea y del estado. ¿Por qué causa fue? ¿Fue por falta de plan adecuado y que la norma sí lo permitió o falta de autoridad? Gracias. Bueno, yo creo que es compleja la respuesta. Bueno, San Luis Potosí en los últimos 20 años ha tenido un desarrollo importante industrial, que se vinieron las armadoras, que sí es cierto, se ubicaron a 20 kilómetros de la ciudad, en el municipio de Villa de Reyes, y eso genera un flujo de 150,000 vehículos, que genera altos costos ambientales y económicos y sociales. Y también esto ha generado también muchísima presión inmobiliaria, ese es uno de los principales, y que no ha habido el instrumento de planeación para poder controlar esa expansión urbana. Realmente, el último documento que hubo para San Luis Potosí fue del 2003 y ahora se publicó hasta 2021 el siguiente. Entonces, ¿por qué? Porque en aquel momento se tenían que hacer de manera conurbada los planes estratégicos. A partir de la Ley General del 2016 ya cambió esta circunstancia, pero cuando se hacía el instrumento y cuando un cabildo decía que sí, el otro decía que no, y se venían abajo. Fueron 4 esfuerzos inútiles, ¿no? Entonces, esas fueron, y son muchas las complicaciones, pero por ahí va, no sé si el arquitecto Benito tenga algún otro comentario. Yo creo que pues sí, a los que estamos aquí nos ha tocado vivir eso, más a Carmen y a mí. Pero otro de los factores sí fue esto, el crecimiento, la ubicación de las zonas, ¿cómo se llama?, industriales, y por eso era también la participación de Alejandro para ver cómo hemos ido siguiendo al agua. La ubicación de estas zonas industriales fue por el agua en Villa de Reyes. Entonces, por ahí andamos, ¿no? Esa es una de las cuestiones por las cuales se genera ese eje. Y que por eso uno de los planteamientos que hacíamos al final era la necesidad de incorporar un programa metropolitano de zona industrial, porque son 2 zonas industriales a partir de 1963-64, 2 zonas industriales, la del Potosí, la de San Luis y la del Potosí, y son 5 zonas industriales privadas, y todas se han ido hacia Villa de Reyes. Y luego la de Villa de Reyes. En Villa de Reyes sí hicimos un plan parcial de la zona industrial de Villa de Reyes. Pero es importante hacer uno de estos, y sobre todo otro de los programas que decíamos era el de la vivienda. Y creo que, como ustedes lo han dicho también, quienes han presionado en todo esto obviamente son los desarrolladores. Y una de las cuestiones para poder llenar estos huecos urbanos ha sido
la respuesta de ellos, oye, es que es muy cara ya la tierra. Y la respuesta de nosotros ha sido, ¿y quién la ha encarecido? Los que somos los planeadores o la sociedad. Ustedes compran a 100, 200 pesos metro y la están vendiendo a 10,000, 20,000 pesos metro cuadrado. Pues sí, así no se puede. ¿No? Esa sería mi opinión. Y si me permites... Jorge Galván, Sí. y después le damos la palabra a Francisco Covarrubias y pasaríamos después al siguiente capítulo también para no restarle tiempo a la siguiente presentación. Jorge. Muchas gracias, Toño. Primero que nada, extender mis felicitaciones al capítulo San Luis por esta excelente presentación, muy comprensiva, y quiero resaltar la parte de la documentación que se presentó, que lleva unas conclusiones mucho más precisas. Ahí creo que es una muy buena labor del INEGI, como lo mencionaba el arquitecto Juan Faril también, pues es realmente un gran beneficio contar con un INPLAN. INEGI, perdón, quise decir INPLAN, contar con un INPLAN que dé continuidad a esta documentación. Y bueno, el maestro Fernando Torres me mencionó brevemente al último la cuestión de movilidad. Ahí quisiera preguntar cómo está funcionando la movilidad dentro de la ciudad de San Luis en respuesta a este crecimiento. Por ejemplo, en Monterrey pues ya se enfrentan problemas realmente críticos de tiempo perdido, horas perdidas en cualquier modelo de movilidad, sea el auto particular, sea el transporte público aún más grave, y hay un atraso y deficiencia tremenda, a veces debido por la mala planeación, sí, pero pues también por la deficiencia de respuesta de las autoridades en autorización de otros modelos de movilidad o mejores modelos de movilidad. Bueno, pues realmente esa historia es muy triste. Bueno, por ejemplo, les debo comentar que aquí en San Luis Potosí tenemos en la Alameda. La Alameda es un lugar neurálgico importante que pasa el ferrocarril por ahí, y era destino porque ahí llegaba el ferrocarril anteriormente, y en ese sector de la Alameda pues estaban las mudanzas, los taxis, los camiones, todos llegaban ahí porque existía esa dinámica. Sin embargo, se fue el ferrocarril, se fue todo, pero la dinámica siguió. El 80% de las rutas de transporte colectivo llegan a la Alameda, o sea, ya no tiene el sentido de por qué originalmente llegaban ahí. Sin embargo, seguimos con la misma dinámica. El gobierno del estado tiene el control del transporte colectivo y no han logrado, o no sé si se han ocupado realmente, en eso yo no he estado muy metido, de hacer una planeación, involucrar a las empresas operadoras del transporte. Y por supuesto que la zona industrial está tan lejos que el transporte colectivo no tiene sentido que llegue hasta allá, porque solamente se ocuparía en las mañanas y en las tardes, ¿no? Entonces el transporte no llega, entonces gastan muchísimo dinero las empresas en transporte de personal, y es una dinámica así muy complicada. Entonces se hizo hace 10 años un PIMUS, que ahorita lo comenta la arquitecta, y bueno, nosotros desde el INPLAN tenemos la planeación de las ciclovías, ya logramos impulsar 7 kilómetros que se lograron hacer con la administración anterior, y esperamos que continúe ese proyecto. Y bueno, está muy complicado el tema de la movilidad. Quiero decirles que en 1980, según los datos que tenemos, había 2 coches por cada 10 personas, y ahorita tenemos 8 coches por cada 10 personas. Tenemos más coches que niños en San Luis Potosí. Entonces sí tenemos una situación crítica. Francisco Covarrubias, perdón. Nada más rápidamente. Espérame. Mari Carmen. Sí. No, nada más rápidamente comentar que sí, efectivamente, aquí en San Luis, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo el PIMUS con recursos de Banobras, y posteriormente se hicieron los proyectos ejecutivos para 2 de los corredores más importantes, con la intención de generar un circuito y un eje transversal en el que se pudiera conectar y hubiera para que la población pudiera transbordar, y sin costo más que para un solo boleto.
Aquí el problema fue precisamente el cambio de administración, se consiguieron los recursos para llevar a cabo la obra y en el cambio de administración pues se quedaron, ¿cómo les diré? Congelados, se quedaron a medias, se empezó a hacer parte de ese proyecto, pero con el cambio de administración pues se cambió la ruta, se inició sin proyecto y bueno, ha habido ahí ciertas circunstancias que no ha podido concretarse el plan, pero la intención se ha dado y esperemos que se pudiera concretar algo. Muchas gracias. Francisco Covarrubias, un minuto para dar entonces entrada al ya capítulo para Querétaro. no, bueno, diría que estos factores han sido, entre otros, la normatividad laxa, la falta de corresponsabilidad entre los municipios, y esto de lo inmobiliario y también los asentamientos irregulares, y todo esto es lo que ha provocado esta serie de situaciones que se comentaban. Yo ya quisiera dar un paso, si me permiten, presentar al capítulo de Querétaro o darle la entrada al capítulo de Querétaro. ¿Están de acuerdo? Adelante. Bueno, vamos a tener el gusto de tener las presentaciones del doctor Ramón Abonce Mesa y de la doctora Estefanía Biondi. El doctor Ramón Abonce Mesa es arquitecto por la Universidad de Guanajuato, tiene maestría en Desarrollo Urbano y Regional de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá, en donde hizo también un doctorado en Geografía. Ha sido consultor de Planeación Urbana, secretario de Desarrollo Sustentable del municipio de Querétaro, es profesor desde 1992 de la Cátedra de Urbanismo, de Planificación y de Diseño Urbano, ha sido director de proyectos muy relevantes, director de fraccionamientos residenciales, asesor en la actualización de varios programas parciales de desarrollo urbano y consultor en diferentes materias. Debo señalar que ha tenido diversas publicaciones, básicamente sobre Querétaro, pero también sobre globalización y grandes proyectos como respuesta a 25 ciudades. Un documento en inglés que se llama Espacio y Lugar en las Ciudades Mexicanas, donde habla de la evolución de las ciudades coloniales, la arquitectura moderna desde la calle, 100 años de arte en Querétaro, y ha publicado en diversas revistas nacionales y ha impartido diversas conferencias sobre urbanismo. Le damos entonces la palabra al doctor Ramón Abonce y presentaré a Estefanía al término de la presentación de Ramón. Por favor, Ramón. Muchas gracias, buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Es pues el tema que nos ocupa, como ustedes saben, es de las zonas metropolitanas y ahora vamos a estar hablando de Querétaro. Ya se hizo el comentario y estoy completamente de acuerdo que mucha de la problemática que se vive en las zonas metropolitanas es similar, el origen es el mismo. Habrá detalles como algunos que vamos a ver ahorita, que son específicos a cada lugar. En el caso de Querétaro lo vamos a ver. La presentación está estructurada en tres partes. Una parte en la que yo les hablo de lo que es el crecimiento que ha tenido la ciudad, las características muy brevemente. Una segunda parte en donde Estefanía nos hará favor de hablarnos de lo que se ha hecho desde el punto de vista de planeación, los planes y programas que se han hecho, que son muy pocos y ella nos explicará con detalle. Y una tercera parte en donde los dos abordamos algunas conclusiones y sugerencias que se están haciendo. Entonces, sin más preámbulo, y pasaremos muy rápido a las partes. Entonces, la zona metropolitana de Querétaro, su conformación está legalmente constituida o conformada por 4 municipios que son Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan. Habría que ver que funcionalmente deberían de ser 5, porque el municipio de Colón, que está a la derecha, a un lado del Marqués, es un municipio, es uno de los municipios más dinámicos actualmente y que no es donde se está instalando muchísima industria por estar pegadito, compartir el aeropuerto intercontinental de Querétaro comparte entre el Marqués y Colón sus instalaciones. Entonces se ha estado desarrollando muchísimo. Era un municipio muy pequeño
y entonces está dando todas las facilidades para la instalación de empresas y para la construcción de vivienda. Está Huimilpan, que es el verde en la parte de abajo, que en realidad fue integrado por una partecita que se urbanizó en esta parte, no sé si alcanzan a ver el cursor, un piquito que está pegado con Querétaro, y se le incorporó, pero es el 97-98% es rural. Lo que pasa es que sí cumple con los criterios de Cedesol, porque gran parte, el 60 y tantos % de la población de Huimilpan trabaja en Querétaro. Entonces sí hay esa movilidad muy grande entre los dos municipios. Y está el municipio de Corregidora, que es el que siempre ha estado pegado a Querétaro. Y un tema especial es que ya existe una conurbación interestatal con Guanajuato. Eso vamos a ver. Aquí vamos a ver esta conurbación interestatal con una potencialidad en el mediano plazo, incluso de unirse a la zona metropolitana de Celaya. El municipio que Querétaro ya está conurbado de alguna forma con Apaseo el Alto, con una parte de Apaseo. Y Apaseo el Alto también está conurbado ya y forma parte, de hecho, de la zona metropolitana de Celaya. La población y las actividades económicas de Apaseo el Alto como municipio están divididas en 40 y tantos % hacia Querétaro y 39% hacia Celaya. Entonces, en realidad, sí hay criterios para poder ya estarla considerando, que en un mediano plazo podría considerarse o conformarse una sola zona metropolitana entre estas dos zonas metropolitanas, unirse en una sola. ¿Sí? Y muy rápidamente es la relación de los espacios que las zonas metropolitanas, perdón, la del Valle de México, la de Querétaro, la de Celaya, la de León, en el centro del país, simplemente como referencia. ¿Por qué creció Querétaro? Bueno, podremos decir que principalmente por varias razones, pero por su localización geográfica privilegiada. Es un punto de unión entre los dos ejes carreteros más importantes. Aquí se puede ver, aquí se separan en Querétaro hacia el norte, realmente San Luis Potosí y Estados Unidos, hacia el Bajío y hacia el occidente, con la otra posibilidad de conexión hacia Estados Unidos. Entonces, ese es un punto central. Hay una población de aproximadamente 40 millones de personas en un radio de 350 kilómetros. Es muchísimo la importancia que tiene el sector industrial desarrollándose en Querétaro con toda esa población cautiva en 350 kilómetros, que para nuestros tiempos y la movilidad que hay no es absolutamente nada. Y es un punto central ideal para las actividades del sector transporte y logístico, por la ubicación justamente, por la descentralización que se está realizando desde hace años en la Ciudad de México, etcétera. ¿Por qué creció? Bueno, otro factor, por la continuidad de sus políticas de desarrollo económico. Afortunadamente en Querétaro ha habido una continuidad en las políticas de desarrollo, en las macropolíticas, vamos a hablar macropolíticas, independientemente de partidos, porque ha estado el azul, ha estado el rojo, y ha habido continuidad en eso. Esa es una de las cosas. La construcción de infraestructura visionaria, como fue el aeropuerto intercontinental, cuando Querétaro tenía 5 o 6 vuelos al día, 4 a México y 2 a Guadalajara, 7 y 2 a Monterrey, se construyó estas instalaciones. Es el tercer aeropuerto más grande de México, y la gente criticaba y decían, ¿por qué esas instalaciones tan grandes? Bueno, porque ya había un plan de que a partir de esas instalaciones podría desarrollarse otras actividades de punta, como lo han estado haciendo. La atracción de empresas tecnológicas es otra de las causas de por qué ha crecido Querétaro. Se empezaron a generar muy rápidamente clúster de empresas tecnológicas, o sea, de alta tecnología. Aquí lo vemos. Bueno, estos son los 4 municipios que conforman la zona metropolitana, y en 3 de ellos, excepto Huimilpan, hay la ubicación de grandes clústeres de empresas tecnológicas, lo que ha generado un potencial muy, muy fuerte de desarrollo de alta tecnología en Querétaro. Y últimamente, en los últimos 12, 15 años, ha habido un gran fortalecimiento del sector terciario. Entonces, la economía de Querétaro es muy, muy sólida, porque está basada en 3
de las principales actividades económicas que cualquier ciudad o región puede tener. Entonces, si baja una, hay dos que lo están sustentando siempre. Y es una de las grandes fortalezas de Querétaro. El crecimiento, cómo creció Querétaro y su zona metropolitana. Aquí rápidamente vamos a poder visualizar que de 1970 al 2020, la zona metropolitana de Querétaro creció 12 veces en población, pero creció 41 veces en superficie. Eso es una de las cosas que llaman la atención. Y en las gráficas que están aquí, si nosotros vemos de 1970, los años 80 y 90 es la gran explosión de desarrollo en la superficie. ¿Por qué? Porque hubo unas políticas muy laxas hacia los cambios de uso de suelo. La especulación empezó a formar parte del día a día cotidiano en Querétaro y 3 grandes empresas de desarrollo inmobiliario acapararon el 80% de todos esos nuevos suelos urbanizables y bueno, la especulación que nosotros conocemos. Aquí rápidamente vamos a pasar el Querétaro, la evolución del Querétaro de los años 70, era esto la ciudad de Querétaro. Aquí lo pongo en un mapa de Google Earth del 80, por eso marqué con verde en esta parte, en el 70 para que ustedes vean. En el 80 empieza a crecer hacia los 3 polos principales, el oriente, el surponiente y el norte. En los años 90 hay un mayor crecimiento hacia el norte por el eje de la carretera Querétaro-San Luis Potosí y empieza también continúa desbordando hacia los otros municipios conurbados. En el 2000 hay mayor desarrollo hacia el norte todavía. Toda esta zona es la que se desarrolla más, estas zonas, y hacia la conurbación con Corregidora, sobre todo. En el año 2010 empieza a desbordar muchísimo hacia el Marqués, es cuando empieza realmente la conurbación hacia el Marqués, y estas zonas, estas líneas de presión del crecimiento. En el 2020 se incrementa, pero enormemente, hacia el Marqués y sobre todo, repito, aquí está para que ustedes ubiquen, el aeropuerto intercontinental, y entonces empieza a desarrollarse incluso ya del otro lado de la zona conurbada, hacia Colón, el desarrollo inmobiliario y el desarrollo de la industria industrial. Y aquí quiero hacerles ver cuando empieza en el 2017-18, empieza la conurbación interestatal. Estos son al 2021 los nuevos desarrollos. Estamos hablando de una cantidad de muchísimas hectáreas que se están desarrollando ya en el municipio de Apaseo del Alto, que es en esta zona ya, que es de Guanajuato. ¿Qué problemas ha generado? Bueno, la especulación de la tierra y los cambios de uso del suelo. Se están utilizando las zonas de recarga de mantos acuíferos. El costo del suelo en la zona metropolitana es de los más caros en el país. Esto hace inviable la construcción de vivienda de interés social. Los mismos desarrolladores lo dicen, no puedo construir vivienda de interés social porque es demasiado caro el suelo, pero es el problema que ya se había comentado anteriormente. Ellos mismos generaron ese incremento del suelo. Solo se construye vivienda sin equipamiento urbano. Los desarrolladores construyen el equipamiento urbano mínimo para ellos, no a nivel realmente de planeación. Las vialidades son para el fraccionamiento, no para la zona, entonces son vialidades que a los 3-4 años son insuficientes ya para el siguiente desarrollo de la zona. Y los demás desarrolladores, como ya hay una vialidad de acceso, ya no construyen más, ¿sí? Aquí vemos los cambios de uso de suelo, simplemente para que ustedes vean la ubicación muy general, claro, pero de la explosión que ha habido de cambios de uso de suelo en los últimos 12, 15 años. Entonces, ese es uno de los grandes temas, de los grandes problemas que hay en Querétaro, una especulación terrible del uso de suelo, muchos cambios de uso de suelo que se han permitido y que generan todo esto, ¿sí? Las vialidades regionales que se encuentran, tenemos un problema y pasamos muy rápido, porque se han construido varias vialidades regionales, pero lo único que han hecho es dar accesibilidad a suelo
que luego piden el cambio de uso del suelo y se empiezan a urbanizar. Entonces, esa expansión, esas líneas tan amplias, tan grandes de los ejes viales, es lo que está generando también uno de los problemas más grandes, porque no hay control sobre el uso del suelo. Y aquí la ciudad no es un árbol, todos ustedes conocen esa teoría de Christopher Alexander. Bueno, Querétaro es efectivamente un árbol, es lo opuesto a lo que debería de ser la ciudad. Aquí les presento rápidamente el grado de integración de Space Syntax. Todos ustedes seguramente conocen, es un modelo que nos indica el uso, la intensidad de uso que se tiene en el espacio. Esta es una ampliación para que vean, lo rojo es lo que tiene más intensidad de uso, donde se accede más fácilmente, por decirlo, la movilidad es más fácil, y los azules, los colores fríos, son donde están muy aislados, muy fuera del lugar. Entonces, toda la periferia que se está generando está completamente aislada y con muy poca conectividad hacia el resto de la zona metropolitana. Y después tenemos el problema, y con esto termino mi presentación, en que las líneas de deseo que están a su izquierda y las líneas, para vehículos y para trabajo. Y vemos una gran diferencia, por ejemplo, en que en auto, la gente que se desplaza y todo es en esta zona más en Querétaro y hacia Corregidora. Pero en esta zona, que es gente que utiliza el transporte público para trabajar y se concentra en esta parte. Si ustedes ven, hay poca interactividad hacia acá y es esto. Entonces son problemas muy complejos, pero que pues, buscan solución. Le pasaría la palabra a Pancho para que presente a Steph. Gracias. Muchas gracias. Pues a continuación voy a presentar a la doctora Estefanía Bondi. Nació en Italia, hizo su carrera y su maestría en arquitectura en Pescara, en Italia. Es doctora en arquitectura, su doctorado lo obtuvo en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha trabajado en Nicaragua, en México y también en Italia. Ha sido docente en la Escuela del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, en los programas de arquitectura de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad La Salle de Oaxaca. En el Tecnológico de Monterrey ha coordinado los aspectos de investigación sobre el nuevo urbanismo en México y proyectos de investigación del CONOCYT, trabajando específicamente en el área de participación ciudadana, en la planeación urbana e imponiendo talleres de diseño participativo. Como consultora ha realizado trabajos en foros de consulta ciudadana, en la actualización de los programas de desarrollo urbano delegacionales del municipio de Querétaro y ha realizado con equipos de la Unión Europea la evaluación de programas de rescate de espacios públicos en la Sedesol. Ha participado en congresos, seminarios y foros. Tiene un libro que se denomina Una visión hermenéutica de la teoría de la arquitectura en México y ha participado en diversos capítulos de libros, investigaciones y escritos y numerosos artículos. Muchas gracias. Adelante, Estefanía, por favor. Buenas noches. Muchas gracias, arquitecto Covarrubia, y gracias a la Academia por darnos la oportunidad de compartir las experiencias que hemos tenido en Querétaro en la búsqueda de soluciones hacia estos grandes problemas metropolitanos que lamentablemente son todavía soluciones solo parciales. Yo les voy a presentar aquí el programa estratégico Q500, que es en este momento el instrumento más completo que tenemos, que no es a escala metropolitana, ha sido hecho por el INPLAN. ¿Podemos avanzar, por favor, Ramón? Ha sido elaborado por el INPLAN y por tanto es un instrumento a escala municipal, pero no puede perder de vista justamente la dimensión metropolitana en la que se enmarca la ciudad de Querétaro ahora. Entonces, el primer plan estratégico que pretende alcanzar un desarrollo sostenible, y dentro de la visión justamente el desarrollo económico y el desarrollo sostenible
se plantean de la mano con la cuestión de la gobernanza urbana y metropolitana. Este es uno de los aspectos más débiles del indicador de prosperidad urbana de la ciudad de Querétaro. Ahora veremos algunos datos. El Q500 articula las acciones para poder llegar a esta visión en 5 grandes ejes, y donde hay más contacto entre la escala municipal y la metropolitana es en el eje urbano y en el eje de gobernanza. La siguiente, por favor. Aquí está el análisis de este indicador de prosperidad urbana que utiliza Naciones Unidas, y podemos ver que las dimensiones de la productividad de la infraestructura, de la calidad de vida y de la equidad y la inclusión social están relativamente equilibradas, y las que son definitivamente débiles son la de la gobernanza y legislación urbana y la de la sostenibilidad ambiental. Entonces, partiendo de este diagnóstico, el programa plantea una serie de estrategias, iniciativas, propuestas para poder solventar esta situación. La siguiente, por favor. Bien, y aquí se muestran por cada uno de los 5 ejes los objetivos y las estrategias correspondientes. No las voy a leer, nada más quiero poner una vez más en evidencia cómo en el eje urbano y en el eje de gobernanza aparece justamente la dimensión metropolitana como una dimensión que no se puede obviar y que se tiene que incluir dentro de estas propuestas. La siguiente, por favor. Bien, entonces, el diagnóstico del programa, entre muchas otras cosas, plantea algunos grandes temas metropolitanos. El primero es el de la gestión, por la falta de una perspectiva metropolitana en la ampliación urbana del municipio. Por tanto, hay que llevar la gestión del territorio a esa escala, a la escala metropolitana. Aquí veremos algunos mapas con indicadores sobre los que no me voy a detener, pero creo que son interesantes justamente para mostrar cómo el límite municipal está dejando afuera una parte que a todas luces está totalmente integrada con la ciudad de Querétaro. La siguiente, por favor. Y otro grande tema metropolitano es el de la movilidad. El desequilibrio territorial implica una baja calidad y escasa accesibilidad de los servicios. Los recorridos en transporte con cualquier medio, como se decía hace poco, son largos. Hay una alta dependencia del automóvil particular, por tanto, congestión vial, contaminación ambiental y altos costos energéticos y ambientales. La siguiente, por favor. Y el otro grande tema es el de la desarticulación urbana. Ya Ramón nos ha mostrado cómo ha crecido la mancha urbana de manera desproporcionada con respecto al crecimiento de la población. Por tanto, ha habido una disminución de la densidad poblacional. La infraestructura social es insuficiente y además está mal distribuida en el territorio, y el sistema de movilidad es ineficiente. Entonces, si conjuntamos la mal distribución con la ineficiencia de la movilidad, bueno, el resultado para la calidad de vida de los habitantes es definitivamente desastroso. A continuación, bueno, el medio ambiente, aquí hay poco que comentar, ¿no? Las cuencas, los ríos, pues no conocen límites administrativos, ¿no? Entonces, el problema naturalmente se desborda del límite municipal. La siguiente, por favor. Entonces,
A partir de aquí empiezan las propuestas del programa Q500 y me voy a enfocar a la que tienen que ver justamente con la escala metropolitana. El programa tiene pues casi 600 páginas, tiene más de 200 planos, tiene, como veíamos hace poco, muchísimas propuestas de acciones. Aquí voy a tratar de resaltar justamente las que tienen una incidencia en la escala metropolitana. Y dentro del eje urbano, justamente se prevé estructurar y articular los sistemas urbanos territoriales y en particular el sistema metropolitano de la conurbación que nos mostraba hace poco Ramón. Y ahí es donde donde se plantean dos estrategias, una para fortalecer el sistema de accesibilidad y de conectividad regional y metropolitana, consolidando la infraestructura productiva, pero también la de las comunicaciones, servicio y transporte. Y la otra estrategia para ordenar esos procesos de incorporación del suelo urbano que veíamos hace poco han sido guiados principalmente por fenómenos especulativos y de intereses inmobiliarios. La siguiente. La zona metropolitana de Querétaro tendría un programa de ordenamiento que fue elaborado en el 2012, pero que a la fecha no ha sido publicado. Por tanto, el Q500 insiste sobre que se debe rescatar ese programa, darle impulso y darle actuación congruentemente justamente con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano. La siguiente, otra propuesta a escala metropolitana, está conectado con el problema de la gobernanza. Si no se resuelve justamente este problema de coordinación entre los gobiernos municipales, no se puede lograr una planeación a escala metropolitana. Por tanto, se propone un fortalecimiento institucional para poder tener una correcta gestión urbano-territorial, atendiendo temas de institucionalidad, de participación ciudadana y de coordinación metropolitana. Esto con el fin justamente que las decisiones ya se empiezan a tomar en un marco institucional que las fortalezca, ¿no? Porque hasta ahora la política metropolitana ha sido inconsistente. Es más, la perspectiva metropolitana no ha estado presente en la planeación urbana, no ha sido prioritaria, y esta falta de coordinación se refleja también en la ausencia de financiamiento de proyectos de fondo metropolitano dentro de la zona metropolitana de Querétaro. La siguiente refuerza esta idea de la necesidad de una coordinación y gobernanza metropolitana y de coordinar las acciones y las políticas a la escala metropolitana, justamente. Y existe el marco legal para esto, no solo la ley que ya hemos mencionado, el Código Urbano del Estado de Querétaro prevé justamente la necesidad de instituir un instituto de planeación que no sea solo municipal, sino que sea metropolitano. La siguiente, por favor. Y en estos cuadros que son tomados tal cual del programa Q500, solo quiero mostrar cómo el programa ha llegado a definir con extrema precisión las propuestas, las herramientas, las acciones e inclusive las dependencias que deberían de estar involucradas para poder llevar a cabo estas iniciativas. Entonces, una primera iniciativa es crear las entidades para la coordinación metropolitana. La siguiente, por favor. Otra iniciativa
tiene que ver con una propuesta de asamblea metropolitana, y este es un aspecto, veremos a continuación, muy importante del programa Q500, la dimensión de la participación ciudadana que se ha dado durante la elaboración del programa y que se propone en perspectiva también para la gestión metropolitana. Por tanto, habrá que constituir esta asamblea que coordine todos los actores que están involucrados en este proceso. La siguiente, por favor. Bueno, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Metropolitano ya lo he comentado rápidamente hace poco, y bueno, las dependencias involucradas, además de las DUOP, serían los implanes de los 3 municipios que sí los tienen, más la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Huimilpan, que no tiene implan. La siguiente, por favor. Otras iniciativas son la de constituir un fondo metropolitano, porque naturalmente los proyectos no se pueden ejecutar si no hay un recurso monetario, de reactivar el Observatorio Urbano Metropolitano. Querétaro ya tuvo observatorio que ha producido en su momento una serie de datos muy interesantes. Lamentablemente la experiencia ha sido truncada porque no ha habido continuidad, y se propone dentro del Q500 que sea retomada. Concluyendo la siguiente, por favor, Ramón. Esta rápida revisión de las propuestas, quise mostrar esta imagen en la que se identifican estos ámbitos estratégicos de acuerdo con las necesidades más urgentes, ¿no? Y con el potencial que tiene el territorio, y vemos cómo los ámbitos están justamente incluidos dentro del perímetro urbano, perdón, del perímetro municipal, porque el plan es municipal, pero en la parte sur poniente vemos justamente esta incongruencia que resaltaba hace poco también Ramón, ¿no? Hay ahí un perímetro que se sale del límite municipal e invade otro municipio y otro estado, justamente porque la realidad urbana tiene continuidad en ese punto. La siguiente, bien, yo creo, y no soy la única que piensa esto, que una gran fortaleza de este programa ha sido justamente la participación. Se ha constituido durante la elaboración un consejo consultivo que ha trabajado con los técnicos, con la administración, para que se pudiera completar el plan en el 2008. Inmediatamente después ha habido un cambio de administración y el plan ha quedado en el olvido. Del Consejo Consultivo se ha constituido un grupo de ciudadanos que se ha denominado Promotores Q500, que ha estado insistiendo con el municipio justamente para que el plan no cayera en el olvido. La siguiente, por favor, Ramón. Y gracias a las negociaciones que este grupo de ciudadanos ha tenido con el municipio, se ha logrado tener una continuidad con el plan 2050. El Q500 se ponía el 2031 como fecha de cumplimiento porque es el cumpleaños de la ciudad. Cumple 500 años y por eso se llama Q500, ¿no? Ahora, ha sido cambiado el nombre, ha sido cambiado el plazo, ahora ya se está pensando con una perspectiva un poco más a largo plazo, lo cual es positivo porque sabemos que las visiones cortoplacistas no llevan a buen resultado, y dentro de este plan 2050 se le está dando continuidad al programa Q500. Y con esto termino mi parte y vienen ya las conclusiones y le cedo nuevamente la palabra al doctor Abonce.
Muchas gracias, Steph. Muchas gracias. Vamos a empezar a ver en las conclusiones la evolución de la zona metropolitana de Querétaro en los últimos 50 años presenta una gran paradoja. Por un lado, es una de las zonas metropolitanas con mayor desarrollo económico en el país, en donde quisiera mucha gente vivir. El índice, para apoyar esta aseveración, el índice de competitividad económica posiciona a Querétaro en segundo lugar nacional, principalmente por la innovación y sofisticación de los sectores económicos que le permiten competir con éxito en economía de alto valor agregado. Estos son datos del 2020. Sí. Pero por otro lado, presenta graves problemas funcionales y de gobernanza, como son la habitabilidad que ya vimos, dispersión y poca vivienda de interés social, falta de agua, déficit de la recarga, extracción y mal uso y pérdidas. Tenemos un verdadero déficit en Querétaro. Tenemos que estar trayendo el agua desde cerca de 300 kilómetros, no en línea recta, sino el trayecto del atmosférico. La gobernanza, que ya nos habló mucho Steph, y falta de gestión metropolitana. Densidad de población en disminución constante, sigue en disminución la densidad de población y es algo muy, muy grave. Falta de infraestructura y equipamiento urbano metropolitanos. Se puede decir que la zona metropolitana de Querétaro es un éxito económico, pero y esta sí es una aseveración mía, no la comenté con Steph, considero que está muy lejos de convertirse, pero no está muy lejos de convertirse en un fracaso social y medioambiental. ¿Algunas recomendaciones si quieres iniciar, Steph? Sí, gracias. Bueno, concuerdo con lo que acaba de comentar Ramón, es cierto, hay esa gran contradicción, ¿no? Por tanto, de ahí proceden justamente nuestras recomendaciones, empezando por la necesidad de dotar de dientes la legislación federal para que sea realmente más comprometedora para las administraciones locales, crear una entidad federal de fiscalización urbana, legislar... Perdón, sí, aquí quisiera nomás complementar un poquito con estas dos. La legislación federal establece la obligatoriedad de que se realicen los planes, los proyectos. Lo estamos viendo en Querétaro y no pasa absolutamente nada. Ya se mencionó en la presentación anterior que no pasa nada. Una persona le dijo, pues, arréstame. ¿Qué miedo tengo, ¿no? Y lo de la entidad federal de fiscalización, sé que puede sonar muy, muy drástica, pero mientras no haya realmente una fiscalización de si se están realizando los planes en los tiempos que ya la legislación federal establece, si se están haciendo bien y no se están haciendo al vapor por cumplir nada más con una obligación, porque eso también pasa, ya nos pasó en Querétaro, que quieren que se haga un plan de desarrollo metropolitano en 3 meses, pues, ¿qué tipo de plan va a haber? Entonces, debe de haber esa fiscalización de que estén hechas las cosas y estén bien hechas. Perdón, adelante, Steph. Gracias, Ramón. Bien, hay que ser más riguroso justamente en todo lo que se refiere a los cambios de usos del suelo y la imagen urbana. Hay que dar más peso al bien común sobre el bien individual y este es otro aspecto en el que Q500 hace mucho énfasis, el valor social del suelo más allá de la propiedad individual. Hay que adecuar las leyes para el cobro de derechos de desarrollo y su posible transferibilidad entre distintos municipios. No sé si sobre este punto, Ramón, quieres comentar algo tú. Muy brevemente, porque casi se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos y medio, 3. Nada más es una de las necesidades que tenemos en México y que ya otros países latinoamericanos y otros países europeos utilizan mucho, es esa recuperación de plusvalías y esos derechos de desarrollo, todos esos conceptos que en México no se utilizan. Las leyes hablan de ellos, pero no establecen claramente las características. Yo creo que es necesidad de avanzar muchísimo en eso para que pueda ser una forma
de financiar la infraestructura y el equipamiento urbano que se necesita. Continuo, se necesitan más políticos técnicos. Hay que formar arquitectos que entren en la política. Definitivamente en las escuelas de arquitectura deberíamos de implementar alguna clase de política y animarlos, porque es necesario que lleguen gente sensible a los problemas urbanos y arquitectónicos. Y una sugerencia es que después de las elecciones se hiciera obligatorio el que todos los presidentes municipales y gobernadores llevaran un curso, un taller, viaje, en donde pudieran ver experiencias exitosas en otras partes del mundo y donde se sensibilizaran a la importancia que tiene la planeación y el desarrollo urbano adecuado. Otro, que los planes y programas no los vean como un compromiso simplemente los políticos, la obligatoriedad real de crear institutos metropolitanos, obligatoriedad real como tal, para que no pase lo que pasó en San Luis Potosí y ha pasado aquí en Querétaro, que por cuestiones de colores y cuestiones políticas, nunca han dicho que no, pero nunca se ha dado un paso adelante. Y la obligatoriedad de respetar planes y programas de largo plazo. Sí, Esther. Bien, consideramos que es muy importante también que siga habiendo una organización de la sociedad civil para poder formar esos grupos críticos que sean capaces también de proponer, evitando que haya una infiltración de abusivo en los grupos sociales, que termina justamente contrarrestando la acción positiva de estos grupos. Evitar las descalificaciones sin sustento técnico jurídico, así como evitar el radicalismo como medida de oposición y pasar de la crítica de café a la acción concertada. Es decir, no solo comentar en corto, sino pasar justamente a la acción. Es fundamental buscar un desarrollo sostenible y eso implica necesariamente dejar de que predomine solamente la dinámica y el interés económico y que haya un equilibrio real entre el factor ambiental, el factor social y naturalmente el desarrollo económico. Es necesario que los gobernantes estén abiertos a la escucha y a la participación. El Q500 justamente es un ejemplo positivo de cómo ha funcionado la participación ciudadana. Y es muy importante también encontrar estas alianzas entre los ciudadanos y los técnicos, justamente para que los ciudadanos puedan elaborar propuestas que estén fundamentadas técnicamente o bien desde el punto de vista de las normas y de las leyes. Y con esto hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, abrimos una serie de intervenciones. Tendrán que ser breves para mantener el tiempo que hemos fijado. Había pedido desde hace unos minutos, cuando terminó San Luis Potosí, la palabra Francisco Treviño. Si lo puede combinar con algo a nivel general de lo que escuchamos ahorita. Si tienes 2 minutos, Pancho, prendes tu micrófono, por favor. Abajito. Está abajo donde dice silenciar el micrófono. Abajo a la izquierda. Es la imagen de un micrófono. Covarrubias, mientras, por favor. Mira. Ya está. Bueno, esta es una reflexión de índole general y para hacerlo muy breve. Y estas reflexiones me las provocó la apreciación de lo que presentaron de San Luis Potosí, que, como ustedes saben, tanto Covarrubias como yo tuvimos oportunidad de colaborar con el gobierno del estado hace algunos años y nos tocó hacer un plan de desarrollo,
estudio de toda la situación de desarrollo urbano en el estado de San Luis Potosí, con especial dedicación a la ciudad capital. Y con ese antecedente y como respuesta o como sugerencia a lo que escuché de la explicación de San Luis Potosí, me permito señalar en relación sobre todo con la arquitectura, y supongo que nuestros amigos Villar Rubio estarán de acuerdo. Aquí no el problema se concreta o se sintetiza en algo, ¿no? Sino se caracteriza la problemática porque lo que conviene es una estrategia de puesta en valor, de conocer y reconocer el valor de las cosas y actuar en consecuencia. Entonces, tanto la situación urbana, las conurbaciones, Villa de Reyes y demás, y todos los 5 municipios aledaños, como la propia capital, la ciudad capital, pues adolecen podía empezarse por poner en valor lo que tienen. Y hay algunos ejemplos, sobre todo de arquitectura, en donde han puesto en valor, por ejemplo, una antigua cárcel, un antiguo presidio, está convertido en un extraordinario centro cultural de una arquitectura de primera. De estas participaciones y de estas, ya le agradezco a Benito que nos haya mencionado cuando anduvimos por ahí haciendo cosas. Por ejemplo, toda la zona, el área de Río Verde, pues es como una sucursal del paraíso. Y para ir a Río Verde hay que cruzar por una fábrica de cemento para que se riegue el humo en todo aquel vergel, no vaya a ser que quede demasiado verde. Y entonces se pone una fábrica de cemento en los accesos al paraíso terrenal que es la zona de Río Verde. Probablemente con estas metáforas no estén de acuerdo, pero pues yo así lo veo. Y si referimos esto a las cuestiones arquitectónicas, pues hay algunos ejemplos de arquitectura contemporánea notables y el proceso de cómo se ha ido haciendo, el mismo surgimiento del capítulo de la Academia de San Luis Potosí a cargo de el ilustre don Francisco Cosío y sus obras notables arquitectónicamente, y los descendientes, los jóvenes y todo lo que han podido hacer, pues es notable las posibilidades que tiene San Luis Potosí para tomar en cuenta esta puesta en valor, no andar remediando cosas o grandes planes, no, poner en valor lo que tienen actual para aprovecharlo. Es una variedad sorprendente, por ejemplo, la zona caliente, la zona de la sierra, los pequeños municipios que están en la sierra, pues son un verdadero agasajo de calidad de vida y de capacidad, en fin, que como que están de espaldas a esas cosas, ¿no? Y luego, pues el lado ya cerca del Golfo, la magnífica sierra, y luego hay una ciudad, no se me va ahorita el nombre, pero hay una ciudad a la cual se toman entre 2 y 3 horas poder entrar porque hay una carretera chiquita y no hay más que esa entrada. Entonces, ¿quién? Tamazunchale, ¿no? ¿Cómo? Tamazunchale. No era Tamazunchale. Bueno, es en la zona de Tamazunchale. ¿Podrías abrevar un poco, concretar, bueno, Francisco? entonces, el asunto
para San Luis Potosí es una estrategia de puesta en valor de lo que tienen. De alguna manera esto también podría servir para Querétaro, en donde el fenómeno se ha dado de otra manera, pero empiezan a perder estas cosas esenciales que son fundamentales para la arquitectura. La arquitectura como instrumento para poner en valor el desarrollo metropolitano o el desarrollo urbano. Y gracias por la oportunidad y los felicito a los participantes y lo que se ha dicho realmente interesante. Gracias. Francisco Covarrubias, y luego yo he recuperado algunos comentarios que vienen aquí, que escuchamos de otro lado, para que también los tomen en cuenta. Francisco. Muy breve. Yo quiero enfatizar dos aspectos que fueron comentados, tres aspectos que fueron comentados. Uno, esta situación del éxito del desarrollo económico y la preocupación social y ambiental, yo quiero decirles que la comparto absolutamente. O sea, lo económico nos hace ver que ahorita Querétaro es de las ciudades más dinámicas de esa jerarquía, que es probablemente la única que va a llegar pronto a 2 millones de habitantes, de la jerarquía entre 2 millones y 1 millón. Eso es muy importante. Entonces, esa necesidad de tener este plan metropolitano me parece que urge. Creo que el plan metropolitano que elaboró la UAM por Roberto Albenchutz en 2012 era un muy buen programa metropolitano. Lamentablemente, algunos presidentes municipales no estaban comprometidos con él, y lo boicotearon un poco y no se pudo aprobar. Pero me parece, como se dijo, que hay que rescatarlo, aunque ha cambiado muchísimo de 2012 a 2020 la ciudad de Querétaro. Otro aspecto que me parece muy importante es esto que se señalaba de la participación. Justamente en la ley, a la parte de participación le llamábamos consejo, mientras que la Comisión de Conurbación o de Zona Metropolitana es la que coordina el asunto. Pero yo creo que aquí lo importante es que se tome la decisión de integrar esa comisión y de hacer programas con muchos de los instrumentos que ya se tienen y que son muy buenos. Y nomás aclarar dos cosas. En cuanto al régimen de sanciones, compartimos totalmente lo que se señala. Habría que haberle puesto dientes a la ley. Se hizo un régimen de sanciones que aparece en la ley, pero que implicaba la creación de una procuraduría urbana. Entonces, en el Congreso de la Unión dijeron que ya el sector tenía una procuraduría, que era la Procuraduría Agraria, y que la iban a transformar en Procuraduría Agraria y Urbana, lo cual nunca sucedió. Era una competencia, una responsabilidad que se le daba al Congreso de la Unión y que entonces faltó ese instrumento. Me parece muy interesante la presentación y creo que sobre todo hay que ir en esas dos direcciones. La posibilidad de coordinar, las instancias para que se creen tanto el programa como el instituto y los medios de participación ciudadana. Y yo creo que Querétaro es un caso de una ciudad exitosa, pero como señala Ramón, insisto, más en lo económico que en lo social y ambiental, que es donde hay que poner el dedo en la llaga. Y como ha habido un reciente cambio de autoridades, yo no sé actualmente cuál sea la posición de las autoridades y si reconozcan esta problemática metropolitana y la necesidad de actuar. Pero los felicito mucho por su presentación también. Gracias. Aquí hay un comentario de la arquitecta Lilian Ponce de Guadalajara. Dice, la mayor... interrumpir tantito. ¿Me permites, por favor? Interrumpir tantito, Toño. A ver, por favor, sí, un minuto nada más, por favor. Porque tenemos que acabar ya. A ver, adelante. Se ha sumado, veo, a José Luis Cortés, el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos. Quisiera saludar a José Luis Cortés. Ahí está José Luis Cortés, pero vamos a acabar el seminario, por favor, José Luis. Gracias. El comentario de Lilian
A ver, ya lo recupero. Dice, la mayor dificultad y al mismo tiempo el gran valor de los acuerdos metropolitanos son los acuerdos y compromisos políticos. Yo agregaría, y la falta del cumplimiento de los acuerdos o la ausencia de acuerdos. En ese sentido, y retomando algo de lo que hemos escuchado, cuando se habla de la falta de dotar de dientes, pues es que lo que necesitamos como sociedad civil, y somos parte de la sociedad civil como ciudadanos, pero también como academia, yo creo que había que dotar de mandíbulas para que se usen esos dientes. Porque sí tendrán muchos dientes, pero nosotros seríamos las mandíbulas, porque si no se la pasan ni siquiera masticando, rumiando las autoridades o los legislativos. Y esa es la importancia de la participación social y profesional. Convirtámonos en auténticas mandíbulas. Perdón por la alegoría, pero yo creo que aplica. Y bueno, estamos convencidos que siempre llegamos tarde. Si el Q500 es de 2012, pues se ha quedado durmiendo el sueño de los justos, aunque tenga algo de dientes la autoridad. Y si cambian constantemente y se les olvidan o no saben ni siquiera que existe, pues creo que no podemos llegar a buen puerto. La gobernanza, yo no sé si le entiendan los políticos y los funcionarios. Yo les digo a veces disfuncionarios. Es una nueva forma de gobernar que es tarea del Estado. Y el Estado no nada más son las autoridades de gobierno. El Estado somos todos como ciudadanos. Creo que tenemos una tarea, neutralizar la pandemia, yo la nombraré así, de los intereses del desarrollo o de los desarrolladores inmobiliarios. Y esa es la tarea de la participación social activa y no la vecinocracia, sino la participación activa ciudadana. Falta de gobernanza, ¿sí? Y también la corrupción. No quisiera nombrarlos todos, pero sería interesantísimo incorporar las líneas de acción del nuevo urbanismo, porque si no nos podemos convertir en una suerte de cirujanos plásticos para hacer acciones remediales. Mejor seamos médicos internistas y sí, también generales. Y es una frase que usa desde la antigüedad Hipócrates. Medice curete ipsum. Médico, cúrate a ti mismo. Entonces, curémonos a nosotros mismos para poder curar a la sociedad conjuntamente con ellos. Si alguien quiere hacer alguna intervención, damos una ronda de 2-3 minutos y damos pie para el anuncio de la siguiente etapa del Foro Metropolitano. Gracias. Levantó la mano Estefanía Biondi. Sí, gracias. No, nada más para aclarar que el Q500 de 2018 y en Querétaro con estas últimas elecciones no ha habido cambio de gobierno. Ha sido electo el mismo presidente municipal, que no es el que hizo el Q500. Entonces, en el 2018 se hace el plan. Cambia la presidencia en el 2019, intenta dejar a un lado el plan, gracias a la fuerza ciudadana, digamos, ha sido conservado y ahora tenemos el mismo presidente municipal, que es el que ha hecho el plan 2050. Solo esta aclaración. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien. Le pediría a Francisco Covarrubias si nos informa. En la siguiente sesión tendremos la participación de los siguientes capítulos. Sí, es el jueves 3, el próximo jueves, y serían Culiacán y Cuernavaca. Que aquí están. ¿Jueves 3 de marzo? Jueves 3 de marzo. Dentro de una semana. Ok. Bueno, pues, si no hay mayor comentario, agradecemos a todos. Sí, adelante. Bien, bueno, primero que nada, a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos, felicitarlos a todos, felicitar mucho a la Academia Nacional de Arquitectura, al arquitecto Reigadas, a Toño Gallardo, a Pancho Covarrubias,
Pancho Treviño, y a todos los ponentes que han estado trabajando en el análisis de las zonas metropolitanas. Yo creo que lo que sería muy conveniente, así como la Unión Internacional de Arquitectos se unió a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que nosotros podamos establecer una agenda de 22-30 para que en los siguientes 8 años, con propuestas concretas, que pasemos de la etapa del diagnóstico a las propuestas, podamos como academia proponer las acciones más prioritarias para las zonas metropolitanas, para cada una de ellas, y darle un calendario de seguimiento, porque es un tema muy relevante hoy en el mundo, lo que está pasando con las grandes ciudades, y sobre todo después de la era post-pandemia. Entonces, hago votos para que podamos llegar en esa segunda etapa a definir en el futuro próximo qué es lo que debemos de hacer de aquí al año 2030. Yo sé que los planes son muchos a 2050, pero cuando menos, ¿qué podemos hacer de aquí al 2030 para mitigar muchos de los problemas y de las situaciones que estamos enfrentando en las zonas metropolitanas? Gracias y bueno, los felicito mucho a todos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues entonces continuamos la próxima semana y esto va dando pie a que la relatoría tenga suficiente materia para que los talleres se vuelvan muy operativos, muy participativos y que realmente sean de propuestas. Con eso, como lo dije, para dotar de mandíbulas a lo que le hace falta al desarrollo urbano. Muchas gracias, que tengan todos ustedes buena noche y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias. Buenas noches. Arquitecto Reigadas, si da el último mensaje de despedida, por favor. Bueno, ya son muchas despedidas y ya me estabas dejando sin despedir. Perdón. Excelentes presentaciones de Manuel Villar y su equipo, y excelente presentación la de Ramón Abonce y el equipo que presentó. Excelentes diagnósticos. En alguna de las intervenciones de Ramón Abonce dijo que posiblemente en Querétaro haya habido alguna continuidad entre los gobiernos azules y rojos, y eso permite que existan y que respeten los planes a largo plazo, mediano y largo plazo. Uno de los errores, de los defectos más grandes de nuestro país es que no ha habido planeación a largo plazo. Cada quien tiene su programa cada sexenio o cada trienio o cada presidente municipal. Me da muchísimo gusto ver la dedicación con lo que presentaron su trabajo San Luis Potosí y Querétaro, y también me da mucho gusto ver que en la pantalla están ahorita 10 capítulos de la academia. Está Monterrey con Jorge Galván, Faril con Acapulco, Gonzalo Arenas con Morelos, Jacinto Ábalos con Baja California Sur, está por ahí Ramón Abonce de Querétaro, está también representando Carmen Rodríguez Concha. Abajo está Fernando Rodríguez Concha, no te olvidé por acá abajo, pero eso quiere decir que este tipo de eventos están penetrando en toda la República Mexicana. Nuestra academia es a nivel nacional y tenemos la obligación de mantenerla como nivel nacional. Yo le doy las gracias a todos los participantes y también un anuncio: el próximo día 3, como lo dijo Covarrubias, es Culiacán y Cuernavaca, me parece, ¿no? Morelos. Bien. Pero el jueves 10 tenemos el aniversario, el 120 aniversario del natalicio de Luis Barragán, y estamos preparando con Enrique de Anda una presentación específicamente para eso. Del 17 continúa en el Foro Metropolitano y abrimos un nuevo capítulo los martes, en donde me pongo de acuerdo con el presidente del capítulo de Baja California Sur para implementar una serie de conferencias que también tienen ellos. Muchas gracias por su atención y verdaderamente me siento muy satisfecho de lo presentado y lo que aquí encontramos. Gracias, Ramón, gracias, Manuel Villar, por la presentación, y a todos muchas gracias, buenas noches. Pues gracias por la media hora extra que nos tomamos en esta sesión. Que pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches, felicidades a todos.